o identificaciones, y en algunos casos no causan el menor ruido a su paso. La mayor parte de estos aviones se estrellan, pero nunca se localizan sus restos o a sus tripulantes. Pero he aquí la pregunta: ¿cuál es el origen de las misteriosas y escurridizas aeronaves fantasmas? A las 3 de la tarde del 30 de enero del 2004, varios obreros realizaban su trabajo en el tejado de un edificio de la zona costera de Goshen, en Lekki. Esto queda en Nigeria, cuando algo llamó su atención, alterando su rutina habitual. Un avión de pequeñas dimensiones maniobraba con evidentes dificultades en dirección al océano. Poco después, la supuesta aeronave se sumergía en las aguas del Atlántico tras explotar en una bola de fuego. Inmediatamente los obreros y otros testigos, residentes de la zona en su mayor parte, avisaban a los servicios de emergencia. Miembros de la Cruz Roja Nigeriana, Aviación Civil y la Organización de Rescate Internacional se desplazaron urgentemente a este lugar y comenzaron las labores de búsqueda. Sin embargo, y a pesar de que los trabajos de rescate se prolongaron durante varias jornadas, no se encontró el más mínimo resto del avión accidentado. Y, lo que resultó aún más extraño, las compañías aéreas que operan en la zona aseguraron no haber recibido notificación de la pérdida o desaparición de ninguno de sus vuelos. Algo similar declararon los controladores del tráfico aéreo a la hora del supuesto accidente. Sus radares no detectaron ningún tráfico en la zona y tampoco recibieron la llamada de auxilio de aeronave alguna. Además, los expertos en aeronáutica se preguntaban qué podía haber causado el accidente, ya que las condiciones climatológicas de aquel día eran inmejorables para volar. A pesar de la falta de confirmación física, los testimonios de los testigos resultaron altamente fiables, por lo que la Oficina Nacional de Seguridad Aérea, NACI en sus siglas en inglés, tuvo que reconocer que se enfrentaban a un auténtico misterio. Con toda certeza, un objeto fue visto estrellándose en el océano, y por ahora lo hemos catalogado como OVNI, declaró Jerry Abigail, director de NACI, a la agencia de noticias Reuters. Un mes después de los hechos, el suceso seguía siendo todo un misterio. No se han encontrado restos del fuselaje, ni el menor indicio de la existencia real del supuesto avión. A todos los efectos, y para los encargados de la investigación, solo hay una denominación para lo observado, objeto volante no identificado. Aunque el incidente de Nigeria pueda parecer un poco aislado, nada más lejos de la realidad. Tan solo unos días antes de que se produjera el accidente, entre comillas, de Nigeria, el 23 de enero del 2004, el diario británico Craven Herald se hacía eco de un suceso sospechosamente similar. 3 días antes, a las 11:20 horas del martes 20 de enero, Moira Waits, una policía retirada, y su compañero Malcolm Spengley circulaban en coche en dirección a la localidad inglesa de Bardolwick. De pronto, ambos observaron en el cielo un gran avión de color gris que parecía a punto de estrellarse contra unas casas de la zona muy cerca de la factoría de la marca Rolls-Royce que posee en ese lugar.
Cuando el choque parecía ya inevitable, el avión desapareció misteriosamente. Estaba tan bajo que parecía que iba a chocar contra unas casas cerca de Buckfield, explicó Waits. Los dos esperábamos oír el estruendo del impacto, pero no hubo nada. Cuando miramos hacia atrás, allí no había nada. Fuera lo que fuera, se había esfumado. Uno de los detalles que más extrañó a la pareja es que el supuesto avión, que recordaba a un antiguo bombardero, no producía el menor ruido. Poco después de los hechos, el investigador Donald Cooper iniciaba las pesquisas. Tan solo una semana después había recibido decenas de llamadas de nuevos testigos del suceso. Casi todos los testimonios coincidían en la descripción del aparato, de color gris, sin insignias ni marcas de ningún tipo y con las hélices en marcha, pero sin emitir ruido, aunque este fue avistado en lugares diferentes de la región. A principios de mayo del 2003, la policía y los guardacostas de Tauranga, Nueva Zelanda, atendieron numerosas llamadas de personas que aseguraban haber visto cómo un avión que volaba a escasa altura se estrellaba instantes después en mar abierto. Lógicamente, los sistemas de emergencias y rescate se activaron, pero tras varias horas de búsqueda no se encontró ni rastro del accidente. Graeme Murray, uno de los responsables del salvamento, respaldó el relato de los testigos, calificándolo de detallado y lógico. Y al igual que sucedió en los casos anteriores, el enigma aumentó tras confirmar con las autoridades de aviación civil y aeropuertos que no se había notificado la desaparición de ningún vuelo. A pesar de que no han tenido una gran publicidad o repercusión pública, este tipo de avistamientos también se produjeron en España. En su libro Los ovnis en Canarias, el periodista e investigador José Gregorio González recoge un misterioso incidente registrado en la isla de Tenerife. En torno a las 8:30 de la tarde del 9 de julio de 1992, numerosos vecinos de la zona de Abades del Sur, Tenerife, y varios testigos que circulaban por la zona observaron un avión de gran tamaño que se estrellaba en el mar para posteriormente hundirse bajo las aguas. Los testigos, alarmados por lo que habían observado, se pusieron rápidamente en contacto con la Guardia Civil, poniéndose en marcha las labores de rescate. Sin embargo, ningún organismo civil o militar había detectado nada fuera de lo normal. Los aeropuertos Reina Sofía y los rodeos, así como el Escuadrón Vigilancia Aérea de Gran Canaria, EVA 21, no detectaron nada fuera de lo común. Ni señal de socorro, ni desaparición de aeronave alguna. Por otra parte, las labores de búsqueda de la Guardia Civil en el lugar del avistamiento tampoco tuvieron éxito. Y sin embargo, los testigos insistían en haber visto un avión en apuros estrellándose en el océano. Algunos, como el teniente de infantería Teófilo A., observaron luces dentro de la aeronave accidentada. El venezolano Juan José Hernández, que también presenció lo ocurrido, ofreció más detalles explicando a los medios de comunicación que un avión se hundía en el agua. La cola era de color azul con una raya blanca diagonal. Con el paso de los días y ante la falta de confirmación o evidencias físicas del accidente, el caso cayó en el olvido, aunque nadie ha resuelto aún el misterio. Los casos anteriores mencionan avistamientos más o menos lejanos de objetos que más tarde acaban estrellándose.
Sin embargo, dentro de la amplia casuística existente sobre estos enigmáticos avistamientos, existen encuentros mucho más cercanos. El 8 de diciembre de 1942, apenas un año después del ataque japonés sobre Pearl Harbor, los radares militares de la costa oeste de Estados Unidos detectaron un solitario eco procedente de Japón que parecía dirigirse a territorio estadounidense. Las alarmas de defensa se dispararon y 2 cazas americanos salieron rápidamente en misión de scramble, quiere decir interceptación. Poco después, los pilotos lograban el contacto visual con el avión y transmitieron por radio lo que sus asombrados ojos estaban observando. El eco de radar estaba causado por un caza P-40 de la Fuerza Aérea estadounidense. Lo más extraño es que su fuselaje aparecía totalmente agujereado por proyectiles y el tren de aterrizaje estaba destrozado. Cuando se aproximaron aún más al avión de combate, pudieron ver al piloto del P-40 con el traje cubierto de sangre. Este le sonrió y tras realizar un ligero cambio de dirección, el avión comenzó a descender y terminó por estrellarse en el suelo. Cuando las autoridades militares llegaron hasta el lugar del presunto estrellamiento, no encontraron el mínimo rastro del P-40 y su piloto. Aunque para algunos escépticos el relato anterior no pasa de ser una mera leyenda urbana, lo cierto es que existen otros casos, especialmente en una región concreta del Reino Unido, en que los avistamientos de aviones de la Segunda Guerra Mundial son bastante frecuentes. El lugar en cuestión es el condado de Sheffield, región británica en la cual, durante la Segunda Gran Guerra, existían varias bases de las Fuerzas Aéreas británicas y estadounidenses. Uno de los muchos casos de visiones de estos aviones fantasmas se produjo en abril de 1995. El cartero Tony Ingle paseaba por la zona cuando la sombra de un gran avión militar proyectada sobre el suelo atrajo su atención. Cuando alzó la vista, Ingle observó lo que parecía un antiguo bombardero que, aunque tenía sus rotores en marcha, inexplicablemente no hacía el menor ruido a su paso. Inmediatamente después, el cartero inglés vio cómo el avión descendía en picado, perdiéndose de vista. Cuando Ingle ascendió hasta lo alto de la loma que le ocultaba la visión, comprobó extrañado que ahí no había nada. El fenómeno que nos ocupa parece ser tan antiguo como la propia historia de la aviación. De hecho, existen incidentes muy similares a los ya comentados que se remontan a fechas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En los años 30, cuando la mayoría de los modelos de aeronaves apenas se diferenciaban del biplano de combate utilizado por el famoso Barón Rojo en las primeras décadas del siglo XX, una misteriosa oleada de avistamientos tuvo lugar en Suecia. A lo largo de varios meses, especialmente durante los inviernos de 1933-34 y 1936-37, los cielos escandinavos se vieron asolados por la presencia de los Ghost Flyers, aviadores fantasmas, como fueron bautizados en la época. En general, se trataba de aviones de aspecto aparentemente normal, pero que carecían de identificación y que en ocasiones emitían un extraño resplandor. Además, parecían poseer una tecnología desconocida en la época, o sus pilotos
una pericia extraordinaria, ya que eran capaces de planear durante varias horas seguidas en torno a una población mientras se desataba una terrible tormenta de nieve. Las autoridades militares suecas, convencidas de que se trataba de prototipos fabricados por los soviéticos, se afanaron en interceptar a los supuestos aviones, aunque todos los intentos acabaron en un estrepitoso fracaso. De hecho, las fuerzas aéreas suecas utilizaron sus propios aviones en estas cacerías, entre comillas, empleando para ello modelos Fokker, Hansa o Bristol Bulldog, 6 de los cuales acabaron estrellándose durante las persecuciones. Los escurridizos y burlones Ghost Flyers se desvanecieron en forma extraña y misteriosa como habían llegado, aunque no por mucho tiempo. En 1946, poco después de acabada la Segunda Guerra Mundial, enigmáticos visitantes regresaron a los cielos de Suecia. En esta ocasión, los objetos avistados tenían aspecto de proyectiles o misiles que parecían caer a tierra firme, por lo que fueron bautizados como Ghost Rocket, cohete fantasmas. Solo en aquel año se registraron más de 2.000 incidentes de este tipo y algunos de ellos pudieron ser fotografiados. Aunque tiempo después se ha comprobado que muchos de estos casos tuvieron su origen en caídas de meteoritos, lo cierto es que las características descritas por los testigos descartaban esta explicación para todos los sucesos. Muchos de los Ghost Rocket realizaban maniobras imposibles o se desplazaban a distintas velocidades, desde muy rápido a muy lento. La prensa del momento recogió ampliamente estos avistamientos y los testimonios no tardaron en seguir en otros países como Italia, Alemania o Portugal. ¿Qué podemos pensar ante esta casuística tan similar a pesar de la distancia geográfica y temporal? En fechas más recientes, las explicaciones más plausibles barajadas por algunos investigadores apuntan directamente a contrabandistas aéreos y prototipos secretos ultramodernos. En cuanto a la primera teoría, es cierto que muchos narcotraficantes utilizan pequeñas aeronaves que, volando a baja altura para evitar el radar, logran introducir distintas mercancías en el destino elegido. Sin embargo, y aunque esta explicación aclararía por qué los aeropuertos y los controladores no poseen información sobre tales vuelos, quedaría por explicar la ausencia de restos de fuselaje y de las víctimas. Además de que en muchos casos los testigos hablan de aviones grandes o de modelos muy antiguos que, a pesar de tener sus hélices en funcionamiento, no emiten el menor ruido. La posibilidad de los prototipos militares, por el contrario, sí podría aclarar algunos sucesos. En España tuvo bastante repercusión un incidente ocurrido en el verano del 96. En aquellas fechas, un artefacto volador, en principio no identificado, se estrelló en las cercanías de Barbate, en Cádiz. Aunque el Ministerio de Defensa realizó un comunicado negando la existencia de tales fechas de maniobras o vuelos militares secretos españoles o norteamericanos. La verdad, como demostró el diputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, era bien distinta. El político obtuvo unas fotografías que no dejaban lugar a la duda. Marines de los Estados Unidos llegaron rápidamente a este lugar del accidente y recuperaron los restos de un artilugio volador. Tras analizar cuidadosamente las imágenes, los expertos determinaron que se trataba de un modelo de RPV, vehículo controlado por control remoto, que seguramente realizaba labores de espionaje. La hipótesis del prototipo militar deja, sin embargo, muchos puntos de explicar.
Podemos imaginar sofisticados prototipos voladores en la década de los 30 capaces de las mayores proezas para explicar los casos de aviadores fantasmas suecos. Y los testimonios que describen aviones antiguos bombarderos de la Segunda Guerra Mundial que se desplazan por el aire de forma silenciosa para luego desaparecer. La propuesta de la leyenda urbana o el contagio colectivo se derrumba en los casos con testimonios contrastados y coincidentes sin que exista contacto alguno entre los denunciantes. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Son estos sucesos espectrales apariciones de aviones accidentados o derribados durante conflictos bélicos? Algunos ufólogos defensores de la teoría paranormal lo tienen claro. Los aviadores fantasmas suecos, por ejemplo, serían manifestaciones ovni disfrazadas de forma adecuada para el contexto cultural y social de una época. En este caso, la del desarrollo aeronáutico. De este modo, tras dichas apariciones se escondería la inteligencia o inteligencias causantes de este y de otros fenómenos. Y finalmente, he aquí la otra cara del fenómeno pilotos y tripulaciones fantasmas. Un avión de la Eastern Airlines fue escenario de varios encuentros con fantasmas. El vuelo 401 de la compañía Eastern Airlines despegó de Nueva York el 29 de diciembre de 1972. Sin embargo, jamás llegaría a su destino. Con la noche ya cerrada, el avión, un Lockheed TriStar, se estrelló en los Everglades de Florida cuando realizaba las maniobras de aproximación al aeropuerto de Miami. En el terrible accidente fallecieron 110 personas, 9 de ellas eran miembros de la tripulación. Afortunadamente, unos 70 pasajeros lograron salvar la vida. Poco tiempo después de la tragedia, comenzaron a circular unos insistentes rumores. Empleados de la compañía Eastern Airlines, entre ellos pilotos, mecánicos de vuelo y auxiliares, habían tenido encuentros con el comandante Bob Loft y el ingeniero de vuelo Don Repo, ambos fallecidos en el estrellamiento de Miami. El escritor e investigador norteamericano John G. Fuller tuvo conocimiento de los hechos e inició una investigación que culminó con la publicación del libro The Ghost of Flight 401, el fantasma del vuelo 401, editado en 1976. Según las pesquisas de Fuller, las apariciones fantasmales habían tenido lugar especialmente en otro modelo TriStar de la compañía que había sido adquirido al mismo tiempo que el accidentado. En esta aeronave, el ingeniero de vuelo tuvo un encuentro con Don Repo, quien le dijo que no se preocupara por el prevuelo, una comprobación que tiene la finalidad de asegurar que todos los sistemas funcionan correctamente, ya que lo había hecho él. Después, simplemente se desvaneció. Según este testimonio, Repo iba vestido con el uniforme de un oficial de la Eastern y parecía absolutamente normal y físico. El fantasma del capitán Loft también fue visto en otro avión de la compañía que se encontraba estacionado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, e incluso llegó a hablar con el piloto y 2 auxiliares de vuelo antes de desaparecer. A consecuencia del encuentro, el vuelo resultó cancelado. Las apariciones de ambos siguieron sucediéndose, hasta producirse en más de 20 ocasiones, según las averiguaciones de Fuller. Los hechos tuvieron tanta repercusión dentro del ámbito de la comunidad aérea que la revista de la Flight Safety Foundation, Fundación para la Seguridad en Vuelo, se hizo eco de ellos en 1974. Sin embargo,
La compañía aérea no estaba demasiado contenta con aquellas historias de fantasmas que podían perjudicarle y eliminó los relatos de los hechos que los trabajadores habían dejado en los libros de registro e incluso amenazó a algunos pilotos con enviarlos al psiquiatra de la compañía. Y aunque a ustedes les parezca increíble, en la compañía Sasa de Honduras, la compañía Sasa, escuchen bien, hace muchos años se cuenta que un pasajero que iba con rumbo a Miami falleció de un ataque al corazón en el trayecto. El hombre, un hondureño joven de unos 32 años, murió en ese trayecto. Luego su cadáver fue traído a Honduras, donde fue sepultado. Pero una de las aeromosas, que también falleció en un accidente, aseguraba haber visto al pasajero en el mismo sitio donde falleció. Luego, un piloto afirmó haber visto entrar en el avión a este hombre que había fallecido del corazón hacía algunos años y sentarse en el mismo sitio que ocupó en el momento de su fallecimiento. Estas cosas misteriosas no solo han ocurrido en Europa, en España o en otras latitudes en Norteamérica, por ejemplo, sino que también en Centroamérica. El nombre de la persona lo mantuvieron en secreto por mucho tiempo. De la persona a la que estoy haciendo referencia, que fue vista esta persona por una aeromoza que falleció en un accidente aéreo y por un piloto que aún está con vida y que fue quien me contó este asunto. Son misterios. Por eso este programa se llama Con Libertad para Hablar, para gente de mente abierta. Misterios y algo más. Radio Sonora presentó Con Libertad para Hablar. Metafísica, casas misteriosas, ovnis extraterrestres, medicina natural, religión, control mental, relajación, fenómenos paranormales y otros. Con ustedes ya, Con Libertad para Hablar. Con Libertad para Hablar. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Con ustedes, siempre por Radio Sonora. Buenas noches.